Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol abrasaba la selva como una lengua de fuego interminable. Cada paso era una tortura. León Ávila, cubierto de sudor, polvo y heridas abiertas, tambaleaba entre árboles retorcidos y extrañas flores que respiraban en silencio. No sabía cuántos días habían pasado desde que su nave se partió en dos en la atmósfera. Solo recordaba la luz cegadora, el estruendo y luego el vacío. Las ramas crujieron a su alrededor. León se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. Un zumbido casi imperceptible flotaba en el aire. Y entonces, las sombras se movieron. Desde entre los árboles surgieron figuras. Mujeres. Altas, musculosas, con la piel marcada por tatuajes tribales. Algunas llevaban lanzas de piedra, otras cuchillos tallados a mano. Sus ojos eran fieros, brillaban como brasas vivas en los rostros tensos. Sus cuerpos, apenas cubiertos por pieles curtidas, irradiaban una mezcla brutal de belleza y peligro. Le rodearon en un círculo cerrado, sin decir una palabra. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio opresivo. León tragó saliva, manteniendo las manos abiertas, a la vista, en un gesto inútil de paz. Sus piernas temblaban, pero no cedió. Una de ellas se adelantó. La líder. Era imposible no reconocerla. Era más alta que las demás, sus músculos definidos bajo la piel dorada, y en sus ojos oscuros se leía autoridad absoluta. Llevaba el cabello trenzado con cuentas de hueso y plumas rojas. Se detuvo frente a él, midiéndolo como un depredador mide a una presa. «Humano», dijo, su voz grave como un trueno lejano. «Eres prisionero de la tribu de Saelia. Sirve o muere». El peso de sus palabras cayó como un golpe. León sintió un escalofrío recorrerle la columna, pero también algo más profundo, una chispa. Aquella mujer emanaba algo que le atravesaba más allá del miedo, algo que no podía explicar. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas. No como un gesto de rendición, sino porque el cuerpo ya no le respondía. Levantó la mirada y encontró los ojos de Saelia. En ellos no vio misericordia. No vio esperanza. Vio fuego. Un hambre primitiva que lo arrastró como una corriente salvaje. Las demás mujeres se acercaron, formando un muro de cuerpos tensos y expectantes. Algunas murmuraban en un idioma desconocido para León, pero los tonos no dejaban lugar a dudas. Discutían sobre él. Sobre su destino. Saelia caminó lentamente a su alrededor, examinándolo. Sus dedos rozaron su hombro herido, sin suavidad, arrancándole un gruñido de dolor. Ella sonrió apenas, como si esa reacción fuera lo que esperaba. Débil, pero no roto, murmuró para sí misma. Una lanza le rozó la garganta, cortando apenas la piel. Una advertencia. León no se movió. No parpadeó. Si debía morir, lo haría de pie. Pero una voz interior, más fuerte que el miedo, le gritaba que no era su final. Que algo estaba a punto de cambiar. Saelia se inclinó frente a él, tan cerca que el aroma de su piel, una mezcla de tierra, sudor y flores salvajes, le envolvió los sentidos. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. «Podría ser útil», dijo, como si hablara de un animal salvaje que vale la pena domesticar. León apretó los dientes. Algo dentro de él, un orgullo primitivo, se negó a ser visto como una simple herramienta. Si debía ganarse su vida, no sería arrastrándose. «¿Qué deseas de mí?», gruñó, su voz ronca pero firme. Las mujeres soltaron risas roncas, algunas llenas de burla, otras de interés. Saelia ladeó la cabeza, sus ojos bailando con una mezcla de amenaza y diversión. «Fuerza. Valentía. Obediencia», enumeró en un susurro cortante. León se puso de pie, tambaleándose pero negándose a caer otra vez. Las miradas de las mujeres cambiaron, un leve destello de respeto brilló en algunas de ellas. Extendió su mano, el gesto de alguien que no se rinde, que ofrece no sumisión, sino alianza. «Entonces, enséñame a ser uno de ustedes». Saelia lo miró largo rato, su expresión inmutable. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Un rugido de aprobación estalló entre la tribu.
Pero León sabía que no había ganado nada aún. Esto apenas era el principio. Y la jungla no perdonaba a los débiles. La jungla latía como un corazón vivo alrededor de León. El calor, el sudor, la tensión que impregnaba el aire, todo se condensaba mientras las mujeres de la tribu le observaban. Estaba de pie en medio del claro, flanqueado por rostros marcados por la vida salvaje, miradas que podían juzgar lo digno o inútil en cuestión de segundos. Saelia no apartaba sus ojos de él. Caminaba despacio, deslizándose como una fiera que mide a su presa antes del salto final. Su cuerpo era una promesa de poder y violencia, cada músculo de sus piernas fuertes se marcaba con el movimiento. León sentía su mirada como cuchillos rasgándole la piel, pero no retrocedió. El silencio se rompió cuando Saelia se detuvo a escasos centímetros de él. Su olor salvaje lo envolvió, embriagador y perturbador. Extendió una mano y en su palma descansaba un objeto pequeño, una piedra afilada y tallada rudimentariamente. León la miró sin comprender del todo. Una herramienta de vida, explicó Saelia, su voz baja como un trueno contenido. O una herramienta de muerte. Solo tú decides qué será. Con un leve gesto, Saelia dejó caer la piedra a sus pies. Los ojos de toda la tribu ardieron en expectativa. La elección era clara. Si tomaba la piedra, aceptaba su prueba. Si no lo hacía, probablemente lo despedazarían en ese mismo instante. El cuerpo de León gritaba por descanso, pero su alma gritaba por algo más: pertenencia, propósito, fuego. Se agachó, sintiendo cada músculo protestar, y recogió la piedra. Una oleada de murmullos recorrió a las mujeres como un viento invisible. Saelia sonrió, satisfecha. «Tienes coraje, humano», dijo, inclinándose sobre él. Pero aquí, el coraje no basta. Chasqueó los dedos y varias mujeres se adelantaron, lanzando al suelo frente a León un saco de cuero raído. De su interior rodaron varias piezas metálicas oxidadas, piedras afiladas, trozos de cuerda vieja. «Construye», ordenó Saelia. «Un arma. Una prueba de ingenio, fuerza y voluntad». León no dijo una palabra. Se sentó de inmediato y comenzó a trabajar. Sus dedos, torpes al principio, encontraron ritmo guiados por la necesidad brutal de sobrevivir. El sudor le corría por la frente, empapándole los ojos, pero no se detuvo. Las mujeres lo rodearon más de cerca, observando. Algunas murmuraban entre ellas, otras simplemente esperaban, como si probaran su resistencia con su sola presencia. Los segundos se estiraron hasta convertirse en horas. Finalmente, después de incontables intentos y heridas menores en sus manos, León levantó su creación. Un arma tosca pero funcional, un cuchillo de piedra firmemente amarrado a un mango improvisado de madera. Saelia lo tomó, lo examinó sin decir palabra, probó su filo contra su propio antebrazo, dejando un delgado trazo de sangre. Sonrió. «¿Sirves?», declaró. El rugido de la tribu resonó por toda la jungla. Mujeres fuertes, salvajes y hermosas, celebraban su aceptación con gritos de guerra. Antes de que León pudiera respirar, Saelia se acercó aún más. Su mano enguantada en cuero le sujetó el mentón con fuerza. «Ahora perteneces a nosotras», susurró, su aliento quemándole la piel. «Pero no pienses que has ganado. Aquí cada día es una batalla». León sostuvo su mirada, desafiándola en silencio. Saelia soltó una risa baja, un sonido que le erizó la piel de deseo y temor al mismo tiempo. Luego, en un movimiento brusco, le giró y lo empujó hacia la espesura donde un grupo de mujeres aguardaba. «Enséñales tu valor», ordenó. No había opción. No había escapatoria. La selva se lo había tragado. Y León no pensaba dejarse digerir sin pelear cada segundo. La noche cayó sobre la selva como un manto denso y absoluto. Las estrellas apenas rompían la negrura, y dos lunas azuladas ascendieron lentamente, bañando todo en una luz fantasmal. La tribu se reunió alrededor de una gran hoguera cuyo calor parecía pelear contra la humedad sofocante. León fue conducido al centro del círculo. Su pecho desnudo aún mostraba las heridas de su lucha por sobrevivir, y su piel brillaba bajo el sudor y la suciedad. Cada paso que daba era observado, cada gesto, cada respiración, evaluada por decenas de ojos salvajes.
Frente a él, Saelia se mantenía erguida, majestuosa, como una diosa forjada en la crudeza de la jungla. A su lado, otras figuras importantes de la tribu, mujeres de rostro severo y cuerpo endurecido por el combate, portaban cuencos de arcilla y cuchillos de piedra. Saelia alzó una mano. El silencio descendió como una losa sobre todos. Hoy, León Ávila será uno con la sangre de la tribu, proclamó. Si su espíritu resiste, será nuestro hermano. Si falla, su carne será devorada por la selva. Nadie cuestionó sus palabras. Nadie parpadeó siquiera. Era la ley inquebrantable de los suyos. Una anciana, cubierta de tatuajes que recorrían su piel arrugada como ríos antiguos, se adelantó y vertió el contenido de un cuenco sobre el torso de León. La mezcla de sangre de animal, cenizas y resinas aromáticas le cubrió la piel como un sudario caliente. El olor era penetrante, casi embriagador. Luego, Saelia tomó el cuchillo ceremonial. Sus pasos resonaron pesados en el suelo mientras se acercaba a él. Sus ojos, brillando como carbones encendidos, no dejaban espacio para la duda. Era un acto que no podía ser evitado. León no se movió. No pestañeó cuando Saelia presionó la punta del cuchillo contra su piel, justo encima del corazón. Una leve incisión. El filo cortó apenas, liberando un hilo de sangre que se mezcló con los otros fluidos. Saelia bajó el cuchillo, mojándolo en su sangre, y luego trazó sobre su pecho un símbolo extraño, ancestral, cargado de un poder que León no comprendía, pero sentía vibrar en sus huesos. Cuando terminó, Saelia se inclinó tan cerca que sus labios rozaron la herida recién hecha. León contuvo el aliento. No era solo un gesto ritualístico. Era una reclamación. Las mujeres alrededor comenzaron a golpear tambores improvisados, creando un ritmo salvaje, un latido que resonaba en el suelo, en el aire, en la sangre misma. Saelia alzó la cabeza y lo miró con una intensidad casi insoportable. «Eres nuestro ahora», dijo, su voz vibrando con una emoción cruda. «Nuestra sangre corre en ti. Nuestra vida depende de tu fuerza». Sin dar tiempo a reaccionar, Saelia lo besó. No fue un beso suave ni dulce. Fue un choque de almas, brutal y exigente, una fusión de dolor, deseo y pertenencia. León sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies y supo, sin necesidad de palabras, que aquel beso sellaba algo irreversible. El círculo de mujeres aulló de júbilo, un canto salvaje que hizo vibrar las ramas de los árboles más altos. León sintió manos agarrarlo, empujarlo hacia la hoguera. No como un enemigo, no como una víctima, sino como uno de los suyos. La ceremonia se transformó en una celebración desenfrenada. Bailaban a su alrededor, sus cuerpos relucientes, sus movimientos llenos de una fuerza primitiva. Saelia no se apartó de su lado. Su mano firme en su muñeca era un ancla, una cadena, un pacto. Mientras la noche avanzaba, León entendió que la jungla le había reclamado. No como presa, sino como guerrero. Y que su destino, desde ese momento, estaría atado al destino salvaje de aquellas mujeres que lo habían marcado con fuego, sangre y deseo. El amanecer rompió sobre la selva en un estallido de niebla dorada. León despertó bajo una capa de pieles ásperas, su cuerpo adolorido pero vivo. A su alrededor, el campamento de la tribu cobraba vida en una sinfonía de sonidos salvajes, gritos de entrenamiento, risas roncas, el repiquetear de armas rudimentarias. Intentó levantarse, pero una sombra se abalanzó sobre él antes de que pudiera incorporarse del todo. Era Yarra. La cazadora de cabello negro trenzado y ojos de un verde fiero se arrodilló sobre su pecho, sujetándolo con una fuerza inesperada. Su rostro estaba tan cerca que León pudo sentir su respiración rápida contra su piel. «Te ves débil, humano», susurró con una sonrisa ladeada. «¿Acaso la sangre nueva no es tan fuerte como prometía?» León gruñó, intentando empujarla, pero Yarra soltó una carcajada y le pasó la lengua por el cuello en un gesto desafiante, dejando una estela de calor que lo hizo estremecer. Antes de que pudiera reaccionar, otra presencia se unió al juego. Mareva, la curandera, de cuerpo esbelto y mirada profunda, se deslizó junto a ellos como un susurro. Sus manos suaves acariciaron los músculos tensos de León mientras sus labios formaban una sonrisa enigmática. «No lo agotes aún, Yarra», murmuró Mareva.
Lo necesitaremos entero para esta noche. Yarra rió entre dientes, como una fiera satisfecha, y finalmente soltó a León, permitiéndole sentarse. Mareva le ofreció un cuenco de agua fresca, y sus dedos rozaron los suyos con una caricia demasiado prolongada para ser inocente. León bebió, sin apartar la vista de ellas. Se sentía como una pieza de carne en un festín hambriento. Pero más allá del deseo evidente, intuía una tensión subyacente, un peligro que no podía ignorar. Mientras se recomponía, otras mujeres se acercaban. Algunas ofrecían frutas, otras armas recién afiladas, todas con sonrisas que escondían un filo de prueba en sus miradas. No era solo deseo lo que movía a la tribu hacia él. Era competencia. Era desafío. Y en el centro de todo, observando como un lobo acechando desde las sombras, estaba Saelia. Ella no se acercó. No dijo palabra. Pero sus ojos, oscuros como la noche sin lunas, se clavaban en León con una promesa silenciosa. «Eres mío». La jornada fue una prueba constante. León fue forzado a entrenar con las mujeres, a correr a través de pantanos, a cazar bestias desconocidas cuyos rugidos hacían temblar la tierra. Cada tarea era una batalla por su lugar en la tribu. Cada mirada de Saelia era un latigazo en su alma, recordándole que no podía fallar. Al caer la tarde, exhausto pero vivo, León fue arrastrado nuevamente al centro del campamento. Esta vez no había tambores ni ceremonias. Solo un desafío lanzado al viento. Yarra lo empujó al círculo de combate, desenvainando una daga curva que brillaba con una amenaza deliciosa bajo la luz moribunda. «Demuestra que no eres solo carne para la hoguera, León», dijo, sus ojos encendidos de emoción. León no tenía armas. No necesitaba que se lo dijeran. Era parte de la prueba. Adoptó una postura defensiva, los músculos tensos, el corazón golpeando contra sus costillas. Yarra sonrió como una loba, disfrutando cada segundo de la caza. El primer ataque fue rápido, un destello de acero. León esquivó por puro instinto, sintiendo el silbido de la hoja rozar su mejilla. Respondió con un empujón brutal que envió a Yarra varios pasos hacia atrás. Las mujeres a su alrededor aullaron de placer ante el espectáculo. Yarra se relamió los labios, divertida, y arremetió de nuevo. León esquivó, atrapó su muñeca y la giró, desarmándola con un movimiento fluido que él mismo no sabía que conocía. La daga cayó al suelo. Ambos quedaron jadeando, mirándose, midiendo el uno al otro en ese instante suspendido en el tiempo. Yarra bajó la cabeza en señal de rendición y rió, un sonido ronco y sincero. «Eres más que sangre fresca, humano», dijo, y la tribu rugió en aprobación. Saelia finalmente se movió. Cruzó el círculo con paso lento, cada mirada desviándose a su paso. Se detuvo frente a León, lo estudió de arriba a abajo, como evaluando un trozo de hierro en la forja. Sus dedos, lentos y firmes, trazaron la línea de la herida que la daga de Yarra había dejado en su mejilla. «Esta noche», dijo Saelia, su voz cargada de promesa oscura, «decidirás si solo vives entre nosotras». Su mano se deslizó hasta el pecho de León, justo sobre el símbolo grabado. «O si verdaderamente perteneces a nosotras». La jungla rugía en la distancia. La verdadera prueba apenas comenzaba. La noche se desplegó sobre la jungla como un océano infinito de oscuridad. Las estrellas parpadeaban débilmente en lo alto, ocultas por bancos de niebla espesa que reptaban entre los árboles. El aire estaba cargado de una electricidad extraña, una advertencia silenciosa que erizaba la piel. León no había dormido. Su cuerpo, exhausto por los entrenamientos, apenas se sostenía en pie, pero su mente estaba alerta, guiada por un presentimiento que le carcomía las entrañas. No estaba solo. Desde la distancia, casi imperceptible al principio, llegaron los tambores. No los de su tribu, no el latido orgulloso que ya comenzaba a reconocer como propio. Eran tambores de guerra. Fríos. Impiadosos. La alarma estalló en el campamento como un trueno. Gritos en el idioma tribal rompieron la tranquilidad, y las mujeres salieron de sus chozas improvisadas, armadas, listas para defender lo que era suyo. Saelia apareció entre la confusión, su figura recortada contra la luz de las hogueras. Llevaba su lanza ceremonial en una mano y su cabello suelto, ondeando como una bandera de guerra. León corrió hacia ella,
el corazón golpeándole el pecho. Saelia lo miró una sola vez, su mirada ardiendo como hierro al rojo vivo. «Pelea, humano», ordenó, lanzándole una lanza corta. «Demuestra que no eres solo palabras». No hubo tiempo para preguntas. No hubo tiempo para miedo. Desde la maleza surgieron las figuras enemigas, hombres y mujeres salvajes de otra tribu, sus cuerpos pintados con símbolos de guerra, sus rostros desfigurados por máscaras de hueso. Blandían cuchillos, garrotes, lanzas toscas. Sus gritos eran un aullido de muerte. La primera embestida fue brutal. León apenas tuvo tiempo de alzar su lanza antes de que un guerrero rival cayera sobre él. Esquivó el ataque con un giro torpe, sintió la ráfaga del arma pasar a centímetros de su cabeza y respondió con un golpe instintivo que hundió la punta de la lanza en el abdomen del enemigo. La sangre caliente le salpicó el rostro. León jadeó, temblando, pero no se detuvo. No podía detenerse. A su alrededor, la tribu de Saelia luchaba con una ferocidad que rayaba en la locura. Yarra era un torbellino, su cuchillo danzando en un ballet letal. Mareva se movía como una sombra, silenciosa, certera, sus golpes precisos y mortales. Saelia era un espectáculo aparte. Se movía como si la batalla fuera una extensión de su ser. Cada estocada, cada tajo, era poesía salvaje. León no podía apartar los ojos de ella, incluso mientras peleaba por su vida. Cada vez que su lanza encontraba carne enemiga, era como si escuchara su voz, como si sintiera su aprobación silenciosa. El ataque fue despiadado. El enemigo parecía inagotable, como si surgiera de la misma tierra. León peleaba codo a codo con Yarra y Mareva, cubriéndose mutuamente, formando un triángulo de acero y voluntad. La segunda oleada fue aún peor. Lanzas lanzadas desde la distancia atravesaban el aire, silbando como serpientes venenosas. León esquivó una por poco, sintiendo como el viento le rasgaba la mejilla. En medio del caos, vio a Saelia caer de rodillas, un enemigo encima de ella, la lanza de la mujer enemiga descendiendo en un arco mortal. No pensó. No dudó. León se lanzó hacia Saelia, embistiendo al atacante con todo el peso de su cuerpo. Ambos rodaron por el suelo, gruñendo, golpeando, mordiendo. León terminó encima, su lanza perdida, sus manos alrededor del cuello del enemigo. Apretó. El enemigo forcejeó, pataleó, pero León no soltó hasta que el cuerpo quedó inerte. Se levantó jadeando, la sangre y el barro cubriéndole de pies a cabeza. Saelia estaba de pie frente a él, su lanza en la mano, su pecho subiendo y bajando rápidamente. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En sus ojos, por primera vez, León vio algo más que fuego. Vio respeto. Vio pertenencia. La batalla continuó hasta que el primer resplandor del amanecer tiñó el cielo de rojo. El enemigo, viendo sus filas quebradas y sus mejores guerreros muertos, se retiró en desorden, dejando tras de sí cuerpos y armas olvidadas. La tribu rugió en triunfo. León, de rodillas en el barro, sintió como una mano fuerte lo levantaba. Saelia. Su mano envolvió la suya, sus dedos entrelazándose en un gesto que era más que gratitud. Era una promesa. No era un extraño. Ya no. Era uno de ellos. Y pronto, su sangre no solo sería reclamada por la tribu, sino también por el corazón salvaje de Saelia. El sol ascendió por encima de la jungla, empapando el mundo en una luz dorada y cálida que disipaba los últimos fantasmas de la batalla. El aire olía a humo, a sangre, a tierra mojada, pero también a algo nuevo, algo que vibraba en los corazones de todos: victoria. La tribu de Saelia se reunió en torno a la gran hoguera, el símbolo de su fuerza inquebrantable. Mujeres cubiertas de barro y heridas sonreían con orgullo, algunas abrazándose, otras alzando los brazos al cielo en un grito triunfal. León estaba allí, de pie entre ellas, su pecho desnudo marcado por cicatrices recientes, su lanza firmemente asida en la mano. Pero sus ojos no buscaban a nadie más que a ella. Saelia caminaba hacia él, su silueta recortándose contra las llamas. No llevaba su armadura de batalla, solo un simple manto de pieles que dejaba ver su piel dorada, salpicada de sangre seca. En su frente llevaba una corona de huesos trenzados y plumas rojas, la señal de quien manda, de quien había vencido.
Cuando estuvo frente a él, el campamento entero enmudeció. León la miró directamente a los ojos, sin temor, sin reservas. Ella alzó la mano y, con un gesto solemne, tocó su pecho sobre la vieja herida marcada durante el ritual de aceptación. Durante un instante, solo existieron ellos dos. Saelia habló con voz clara, fuerte como el trueno que rasga el cielo antes de la tormenta. Hoy proclamo ante toda la tribu que León Ávila ya no es un forastero. No es prisionero. No es esclavo. Es uno de nosotros. Uno de sangre. Uno de fuego. El rugido de la tribu fue tan feroz que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. León sintió como si todo el universo temblara con aquella declaración. Saelia no había terminado. Ella bajó la corona de fuego que llevaba y, con cuidado, la colocó sobre la cabeza de León. El forastero se convirtió en rey. Un nuevo grito estalló, un clamor salvaje de celebración, de respeto, de amor. Pero antes de que pudiera siquiera respirar, Saelia lo tomó por la nuca y lo atrajo hacia ella en un beso que incendió todo su ser. No había ternura en ese gesto. Era posesión. Era entrega. Era la promesa de una vida compartida bajo el mismo sol, entre la misma sangre y tierra. León correspondió con todo lo que tenía, sellando su destino en los labios de la mujer que lo había reclamado. Cuando se separaron, apenas por un instante, Saelia le rozó la frente con la suya, respirando su aliento, compartiendo su fuerza. «Somos uno ahora, humano», susurró solo para él. «Mi vida, mi guerra, mi amor». Las demás mujeres se acercaron, rodeándolos. Yarra, Mareva y muchas otras sonreían, algunas riendo con esa alegría cruda y honesta que solo se conoce después de sobrevivir juntos. Yarra fue la primera en golpear su lanza contra el suelo en señal de respeto, seguida por Mareva y luego todas las demás, hasta que el sonido de decenas de lanzas y gritos de victoria se elevó como un himno hacia el cielo abierto. León levantó su lanza también, y por primera vez no se sintió un extraño en ese mundo brutal. Era su hogar ahora. Saelia era su hogar. Más tarde, mientras la tribu celebraba bajo la luz de las lunas gemelas, León y Saelia se alejaron, caminando entre los árboles hasta llegar a un claro iluminado solo por las estrellas. Allí, en el corazón salvaje de la jungla, sin testigos ni juicios, Saelia se despojó de todo símbolo de guerra y se mostró ante él como mujer, no como líder, no como guerrera. Y León la tomó en sus brazos, no como un conquistador, sino como un igual, como un amante que encontraba en ella su fuerza, su paz, su eternidad. Esa noche, bajo las estrellas eternas, León y Saelia sellaron no solo su destino, sino el futuro de un pueblo nacido del fuego, del amor y de la sangre compartida. Y así, en el lugar más inhóspito del universo, floreció un amor más fuerte que cualquier batalla, más indomable que la misma jungla. Un amor que ni el tiempo ni la guerra podrían quebrar jamás.